Patriotas amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, en nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente por compartir con nosotros por esta velada de hoy, domingo 31, 8 de la noche. Se acabó el mes. Mañana comenzamos una nueva semana y un nuevo mes. Y como siempre trato de, en los programas, como siempre digo, esto no es un canal de noticias, no somos comentaristas de noticias, sino lo que traemos para compartir con ustedes es el compromiso de lo que está sucediendo y compartirlo con usted. Porque estoy convencido de que estas mismas pasiones, estas mismas intrigas, estas mismas dudas, estos mismos actos de satisfacción, lo compartimos mutuamente. Y por eso es la insistencia mía de hacer estos programas, porque es como una voz adicional a la que usted recibe diariamente por bombardeos, por todas las cadenas noticiosas malintencionadas pagadas, porque no es por casualidad, para crear el caos y la incertidumbre y la rareza pestilosa que existe en el medio. Por eso es importante esta comunicación. Y a este punto les pido a ustedes disculpas porque esta semana, por problemas ajenos a mi voluntad, no pudimos hacer ninguno de los programas. Fue un problema de una conjuntivitis violenta que no podía, vaya, que los ojos parecían de un sapo electrificado. Eso era lo que parecía que tenía los ojos. Le pido disculpas, pero ya estamos de aquí y vuelvo al punto este, que la necesidad de compartir un pensamiento que, repito, estoy seguro que está en conexión con usted y con todas las personas de interés por preocupación por su familia, por su futuro, por esta nación. Así que vamos adelante con el programa. Les reitero nuevamente las gracias y por favor, si usted está con nosotros por primera vez, pues suscríbase, bienvenido sea y compartan que el objeto del canal no es ningún sentido económico. Aquí no se remunera ningún centavo ni parte de YouTube en su plataforma, absolutamente no. Aquí lo que hacemos es traer nuestro pensamiento y compartirlo con usted. ¿Qué pensamientos hay para esta semana? Bueno, 24 gavetas de informaciones archivadas sería poco para hablar de aquí. Lo que está sucediendo en el país y lo que está sucediendo fuera del país está en concordancia continua. Y digo esto porque es importante que la célula principal de este problema es lo que se va a reflejar en las elecciones de medio tiempo. Peligroso, sumamente peligroso, porque si bien en todos los escenarios parece que el movimiento MAGA está triunfando, todos los candidatos que han sido promocionados o endosados por Trump, pues resulta ser que están o han ganado y han pisoteado a muchos de los demócratas ahí. ¿Estamos satisfechos con eso? Pues por supuesto que yes, pero falta mucho por destronar, por quitar del camino. Chuck Schumer, y por ahí ya me voy. Ustedes saben cuáles son todos esos trogloditas, dinosaurios que están ahí desde la época de 40, 50 años, chupando de nosotros, de nuestros taxes, viviendo la vida feliz y además entronizado con una red de conexiones que le permiten el desastre que ellos han creado. No podemos olvidar que el desastre creado por los demócratas, Obama, Clinton, en menor cuantía, pero ahí está metido. Ni hablar nada del chupelado. Todos esos gentes
y en contexto toda la maquinaria demócrata, y quiero hacer un paréntesis aquí, sé que muchos de los demócratas originales, cuando digo originales, de convicciones, no son partidarios ni seguidores de estos anormales. Pero esos anormales están ahí y son los que están dirigiendo el Partido Demócrata. Y lo tienen enterrado y lo tienen muerto. Aquí yo voy a abrir el paréntesis. Ellos son ápices de la maldad. Son artífices de inventar todo lo que sea necesario para convertir esta situación en un desastre. Lo último que ustedes tienen, lo vi esta mañana en las noticias, pues resulta ser que un número de artistas que habían sido invitados para la gala del 4 de julio dijeron que no iban. La única manera que yo puedo entender esto, que si para un acto patriótico que le iba a dar luz a estos individuos en sus presentaciones y se retraen y no van, ellos iban non-profit, estaban invitados. Y resulta ser que la única forma que yo tengo que la maldad detrás de estos degenerados es que por alguna razón, ustedes se lo pueden imaginar, las palabras no las pongo completas para que se entienda de que la inteligencia artificial que maneja los algoritmos de YouTube siempre están pendientes en resbalarse uno una palabra para censurarlo. Piensen ustedes, artistas que le van a dar brillo, les pagan para no ir, voluntad propia, no lo puedo creer. Pero no nos estanquemos ahí. Todas las acciones que hace el presidente Trump están siendo bombardeadas. Y están siendo bombardeadas porque tienen un caldo de cultivo que prácticamente se lo ha dado el mismo gobierno. Esta situación que está sucediendo en Irán, yo no soy estratega, no soy experto, esto es un pensamiento mío, es un error garrafal de lo que está sucediendo ahí. Pudiera pensar, y lo dije en programas anteriores, que le estaban dando tiempo para apertrecharse de todos los insumos, porque usted puede estar tirando cohetes todo el día, pero un día se queda sin cohetes. Sigue como quiera que sea, es peligroso. Y si además es peligroso y estamos conscientes de eso, pues lo único que a mí me queda por pensar, que deben de tener una estrategia muy clara para ellos y que a lo mejor ese término de distanciar este problema puede estar también en lo del ejército para recuperarse, porque también las maquinarias de militares tienen presupuesto, materias primas, logística para crear todos esos elementos, todas esas armas. Pero también aquí hay un punto adicional. Quisiera equivocarme, pero ese es mi pensamiento. El ego de nuestro presidente, que sabemos que es la cabeza del movimiento Magallanes, al cual nosotros seguimos, pero hay que reconocer que tiene sus virtudes, defectos, como los tiene usted, como los tengo yo, como los tienen todos los seres humanos. Y él contaba que iba a ser nominado al premio al Nobel de la Paz. Eso técnicamente se ha esfumado por esta acción, porque estamos atacando a un nivel mundial como nunca visto antes de la Segunda Guerra Mundial. El despliegue de la Marina de los Estados Unidos, nunca ha habido una cosa semejante. Que estemos moviendo portaaviones de un hemisferio a otro. El signo de interrogación, como siempre digo. Así que su vanidad, digo yo, ¿verdad? Su pensamiento, su meta, porque todos tenemos meta, era pues, evidentemente tener el premio de la paz, se lo dieron a la María Corina Machado.
Entonces, ¿qué le queda ahora? Paramos, nos dedicamos a hacer convenios para hacer un acuerdo y entonces quedar como el pacificador, el que terminó guerras, el que no las inició porque la de Irán no la convenció Trump. Fue la llave para conducir a lo que había que haber hecho todos los degenerados presidentes de esta nación que no actuaron. Cuando digo degenerado en el término tácito de que son unos degenerados porque estando en el puesto por el pueblo, para que ejecuten las defensas necesarias para preservar la nación, negociaron. Y detrás de los negocios están los... Mis amigos, estamos agarrados por el cuello. Estamos agarrados por el cuello por estas personas. Porque para mí puede estar Trump que no le interese un centavo, pero detrás de él hay muchísimo. Y no me refiero al gabinete, no, 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 no. A todos los que están detrás, a los de la industria militar, a los estrategas, a los consultores. Y para mí, one dollar se pasea. No es posible entenderlo de otra manera para que después de que esta nación, y digo nosotros, porque pusimos el dinero de los taxes, estemos jugando a esto de llegar a un entendimiento. ¿Cuál entendimiento si estos individuos han jurado acabar con usted, con su familia, porque usted es un infiel? Yo también. Y para ellos no hay ningún concepto, porque es de convicciones religiosas, de que tienen que terminar el mal, porque para ellos nosotros somos el mal. Cuando me refiero no al pueblo de Irán, me refiero al régimen autoritario de esa religión que somos los malos. Y somos malos no solamente nosotros para ellos, sino sus mismos vecinos que han sido bombardeados y tenerle misiles y tal. Esta mañana, si ustedes buscan la información internacional, se van a encontrar que pese a los bombardeos esos, los quirúrgicos que fueron, tiraron los bombas esas que penetran hasta no sé dónde, a donde dice como el buen cubano, hasta donde el cepillo no toca. Pero resulta ser que en este impasse de tiempo que hemos estado gestionando ese acuerdo, estos tipos pusieron a todas las cuadrillas de gente y han destapado todos los lugares de sitios de lanzamiento de misiles y tienen otra vez alcance de todos esos misiles y toda esa infraestructura que tenían ahí. Óigame, a nosotros nos vendieron la idea de que esa era la bomba que cuesta no sé cuántos millones de pesos cada vez que la tiran una, y que cuando eso llega a correr, y resulta ser que estos tipos en los tiempos de tregua han liberado los escombros, han sacado la tierra y hay fotografías satelitales que fueron publicadas esta madrugada, donde estos tipos tienen ya prácticamente la capacidad de seguir tirando misiles a Europa, a Israel, a sus vecinos. El otro día tiraron un misil ahí y resulta ser que afectó a varios soldados. No llegó directamente a la base, era un objetivo, pero el daño de expansión hirió a un montón de oficiales. Gracias a Dios, en menos de 24 horas, todos esos oficiales, porque fueron heridos mínimos, ya estrenaron en el servicio de nuevo. Pero las noticias oscuras de la maldad acabaron con 7 militares de los Estados Unidos. Se fue cintillo en todas las noticias. La maldad por mal
por la maldad, digo yo, la maldad de la maldad de la maldad de estos degenerados, son los que nosotros no podemos dejar de perder de vista y quitarnos del medio el triunfalismo y que se están ganando todos los del grupo MAGA, que si fueron endosados por Trump, que si aquello y lo otro. Estos degenerados, cada vez que le están dando el tiempo de tregua, están otra vez retornando a sus capacidades militares. Ninguno de los dos bandos están perdiendo. En los dos bandos están ganando. Y nosotros, los comebolas de la película, estamos en el medio. Esto es peligroso. Estos acuerdos que no concretan es eliminar, borrar del mapa a ese gobierno, borrarlos del mapa, disculpe, borrarlos de la faz de la tierra, como hicieron con el primer gobierno, la segunda intención del gobierno, y están ahora hablando con el tercero, porque creen, eso es la idea que nos venden, que son más dóciles para hablar con ellos y van a llegar a un acuerdo. Mientras tanto, todos estos HP están renovando sus capacidades. No tienen dinero, sí, no tienen dinero y que el dinero esté entrando, pero el dinero de la nación que todavía deben de tener, porque lo han dedicado solamente a la parte militar, tienen capacidades. Y esa capacidad va contra nosotros, porque cada día que esté cerrado el estrecho, los barcos no van a pasar mientras que no haya una garantía. Y mientras que eso no pase, estamos pagando las consecuencias, número uno, del precio del combustible y lo que se destila de todo ese aumento que produce eso. Pero lo más peligroso es la manipulación vergonzosa, traicionera, contra sus intereses, contra los intereses de la nación. Así que aquí pudiéramos estar hablando de que aquello, de lo otro, de cuántas cosas están pasando, aquí mismo. Y eso, mientras que el programa acabar con ese gobierno, ¿cómo era que se llamaba la misión? Furia Épica, no sé, son nombres tipo show mediático, película de Hollywood. Misión, quítate tú que voy yo. Misión, apaga la luz que esto se jorobó. Esas misiones, que después de haber gastado lo que se gastó, la cantidad de personas que tienen que haber muerto, que todavía no sabemos, en los barcos, en los submarinos iraníes, en toda la fuerza aérea, y murió gente, y que después nos paremos para ver, óigame, si yo estoy equivocado, asumo la responsabilidad de mi error. Yo no soy profeta del desastre. Estoy esbozando ante usted la preocupación y el clamor que tengo por dentro. Y estoy requete seguro que usted o parte de su familia o de sus intereses, amistades, lo que sea, sus conversaciones en la calle tienen que estar consono con esto que está pasando. Y la respuesta es las elecciones de medio tiempo. Todo el mundo, los estrategas de la derecha, señores, olvídense que aquí, aunque usted no vaya a votar, aquí ya ganamos. Wow, esa palabra la inventé yo, ¿ok? Pero es la realidad. Si se siembra el triunfalismo, ustedes lo saben, mucha gente dice, oh, ¿para qué yo voy a votar si ya está todo resuelto? ¿Por qué voy a invertir ahí 3 horas de mi tiempo cuando puedo estar jugando Nintendo en mi casa con mis hijos o solo o tomándome un trago, preparando un barbecue con la familia, con amigos? Ese triunfalismo de que ganamos es lo que produce ese
desaliento para ir a votar. Así que depende de nosotros mantenernos alerta, mantenernos con los ojos bien abiertos y saber que en manos de nosotros está el triunfo o no de las elecciones de medio tiempo. Espero que el programa, como es el nombre técnico, la furia épica, el, la solución final, ¿cómo era que se llamaba la cuestión esa de Hitler? La solución final cuando aplicaron la historia del holocausto. Bueno, en este caso nosotros somos el holocausto de lo que está pasando ahora. Y que si soy extremista con mi palabra, sí lo soy. Sí lo creo. Porque intereses malsanos, traicioneros contra la nación, están detrás de todo esto de los acuerdos. Permitir, señores, que Irán se restablezca, que le den un respiro de un acuerdo. Esos HP van a trabajar con lo que tengan para destruir el mal que somos nosotros. Hay un error y es un cáncer que estaba ahí y debió haber sido extirpado hasta, y repito la palabra, hasta donde el cepillo no toca. Porque para eso votamos, para eso pagamos un presupuesto militar que soñarían países desarrollados poder tenerlo. Y nosotros estamos comiendo de lo que pica el pollo, esperando que haya un acuerdo que nos permita que fluya el petróleo y que entonces estemos contentos porque la gasolina baje y que el gobierno decida como estímulo, que se lo merece la nación, el famoso estímulo que le iban a enviar a las personas, lo hagan presente antes de las elecciones, espero, porque aquí a todo el mundo le faltan 25 centavos para hacer $1. Así que esta crisis está en manos de nosotros. Si estos degenerados que están ahí y el presidente de Trump se deja arrastrar o se deja llevar, nosotros de ninguna manera podemos permitir que los demócratas, perdón, los demócratas, estos degenerados HP, tomen las cámaras. Para nosotros es una obligación, para nosotros es un deber, es un problema de convicción, porque, número uno, somos responsables de nuestra vida, somos responsables de nuestros hijos y familiares, somos garantes del amor que sentimos por esta nación, quíteme lo político, por esta nación, al cual amamos, respetamos, veneramos, porque creemos que aquí, fuera de esto, no hay nada que ir a buscar. Ningún país de Europa, ni la Suiza hermosa, ni el otro. No, 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 no. Aquí, y no es la prueba, y no me quiero salir del tema, pero cada vez que pasa algo en cualquier parte del mundo, yo no veo que la gente se va para China, yo no veo que los consulados para irse para Rusia estén llenos de gente o para irse para Europa. El único caso fue el programa ese de los nietos en España, que mucha gente, el canto de sirena, no vamos para allá porque no le alcanza el dinero. ¿Y ustedes creen que en España es barato? Vivir por ver, mis amigos. Los errores se pagan caros y errores que cometamos nosotros lo paga nuestra familia. Yo me quiero extender. El mensaje de hoy no es un mensaje de profeta del desastre. Perdón, no, no lo es. Es un pensamiento de dolor
que estamos en riesgo de que nos cojan por el pescuezo. Gente indecente, gente inmoral, gente traicioneros a los intereses de esta nación y que están entronizados, infiltrados en el gobierno. El caso de Irán se resuelve llegando hasta donde el cepillo no toca y destruir de verdad. Porque nos vendieron de que habían acabado en una noche montones, miles de objetivos. Y no quiero dejar por fuera el caso de Israel y Líbano. Israel está avanzando ya adentro y ya le están diciendo a ellos que son unos invasores, que están violando niños, que están haciendo aquello. ¿Por qué los judíos, por qué Israel empezó una guerra? Díganme, porque los judíos son malos, todos somos malos, porque tenían intereses belicistas. Estados Unidos es un país belicista, todos en el sentido del amor de la paz, pero resulta ser que los degenerados de la izquierda de las noticias ponen a Israel como los punto, 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 punto. Señores, ¿quién fue el que agredió a Israel en un concierto supuesto de la paz? Recuérdense las acciones que pasaron. Mataron niños, degollaron gente, metieron bebés en microondas. Y el país respondió, Israel respondió, y tiene todo el derecho a eso. Que aprovechen para hacer otra agenda. Sí, pero ¿quién le dio la posibilidad para hacerlo? Porque ellos estaban tranquilos en su país. ¿Quién le dio el derecho? No fue Chicho el Cojo, no fue el gato con botas, fue la acción de ese ataque. Eso es terrorista, no, ni siquiera existe una palabra para calificar eso. Amigo, esto es largo. Esto, para hablarlo, tendríamos que hacer programas largos. Y el objeto no es ese. El objeto es simplemente sembrar el punto de reflexión, de meditar, de activarse, de ir adelante. Está en sus manos. La conciencia es suya. Hay que ir a votar a defender el movimiento MAGA. Los demócratas no pueden ganar las elecciones de medio tiempo. Olvídese de los cantos de sirena de que vamos a ganar, que vamos a ganar más bancada, que no creamos más en esos cuentos y creamos en que somos nosotros, el pueblo, we the people. Somos los que tenemos la posibilidad. Yo soy Gustavo Rodríguez. Esto es AFN TV, American Freedom Network TV. Este programa está siendo retransmitido también en horarios diferidos a través de AFN TV Radio, el cual les invito a que se suscriban a nuestra programación. Les voy a dejar el código QR para que puedan accesar directamente y puedan participar en que somos nosotros, recuérdense la palabra, somos nosotros los garantes de nosotros, porque si nos protegemos nosotros, nuestras familias están protegidas. Y si pensamos como debemos de pensar, vamos en ese momento a decir, vamos a ganar. Y hemos ganado. Lo dejo con esta maremoto
de información, de compartida. Por favor, comparta el programa. Permita que esta información pueda llegar a alguien y que sirva por lo menos de un estímulo para pensar y reflexionar. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Que Dios siga repartiendo bendiciones. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en una siguiente oportunidad, mis amigos. AFN el eco en la trinchera, libertad tallada en piedra y fe, herederos de un fuego antiguo que no morirá. Defendemos el suelo que pisamos, bajo el cielo de los fundadores. Jefferson mira desde el mármol, Washington empuña el acero hoy. La Constitución es nuestra brújula, no daremos ni un paso atrás. AFN es el eco en la trinchera, libertad tallada en piedra y fe, herederos de un fuego antiguo que no morirá. Defendemos el suelo que pisamos, bajo el cielo de los fundadores. La voz no se apaga. ¡Libertad! El legado resiste. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed